Hoy día viernes 1 de Aries del Lunieliocrón 2028. En el orden de Dios, en el orden de la verdadera cuenta de los días, aquella verdadera cuenta que ordenó el Señor Jehová desde hace 18 millones de heliocrones, cuando despejó los cielos de la Gea para que se pudiera ver el sol, la luna y las estrellas. Y que, como dice la Sagrada Escritura, fueron puestas estas lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para que fuese llevada la cuenta de los días, de los meses, de los heliocrones, y que fue no exacta inti porque haya sido puesto el sol allá donde se encuentra, y la luna donde se encuentra, y las estrellas donde se encuentran en ese instante. Habían sido puestos estos astros, estos mundos, estos globos, en otras épocas remotas, mucho más atrás de ese tiempo, porque lo que sucedió fue el despejacierto, o sea, la creacel de la atmósfera de la Gea y el despejacierto de la misma Gea, el tomarla de detrás de Saturno y ponerla frente al Sol, que fue lo que hizo el Señor Jehová, porque la Gea estaba detrás de Saturno, era una luna de Saturno que permanecía siempre en la zona oscura o en la zona contraria al rostro que le da Saturno al Sol, y en ningún momento se presentaba la Gea delante del Sol. Era una luna de Saturno, que se encontraba a la penumbra de Saturno, o sea, detrás de Saturno, y su desplazamiento coincidía en que en la medida que Saturno iba girando, ella iba avanzando sobre el eje de Saturno, de tal forma que quedaba siempre a la penumbra del Sol y permanecía siempre en tinieblas. El Señor Jehová la tomó de detrás de Saturno y la puso frente al Sol. Y dijo: llegue la luz, y llegó la luz, que las traducciones de la Biblia dicen que sea la luz, y fue la luz. Sí, fue la luz para la Gea, pero no porque la luz hubiese sido creada en ese instante, sino que fue ubicada la Gea en una forma en que llegaba la luz. Y llegó la luz, y resulta que luego dice la Sagrada Escritura: refléjese la luz, porque llegar la luz es una cosa y reflejarse es otra. Puede que la luz llegue, pero si no se refleja, no se ve en forma tridimensional. Entonces, para que la luz se reflejara, fue menester crear el oxígeno, crear los componentes de la atmósfera de la Gea para que la luz se pudiera reflejar, que se convirtiera en luz y en calor, como sucede en la actualidad, cosa que sucede en la atmósfera, puesto que la luz del sol es una luz fresca, es una luz fría, no es tamásica, no, es una luz neta inti solar, pero es fría. Por eso, quienes se van a los picos altos de las montañas, donde estarán más cerca del sol, sienten, exacta inti, más frío. Y en la medida que están más hacia abajo de la Gea, más en las zonas bajas de la Gea, cerca de los mares, sienten calor. Si el sol fuera una tea encendida de fuego, como dicen los científicos en forma equivocada,
entonces sería al contrario. Tal vez sus mercedes han estado en un lugar donde haya fuego, donde haya candela. Entre más cerca de la candela, más caliente, y entre más lejos, más frío. En el caso de las montañas de la Gea, los picos más altos están más cerca del sol, y resulta que allá es más frío. Y las zonas bajas están más lejos del sol, y allá es más caliente. Entonces, eso demuestra que el planteamiento científico no es tan consecuente, consecuente con la verdad. Además, si el sol fuera una tea encendida de fuego, todo fuego genera humo. Entonces, ¿en dónde está el humo del sol? ¿Dónde están las grandes nebulosas de humo que genera el sol? O que produce, que emite. Toda conflagración produce humo, que es el desecho del fuego consumiendo algunos elesiertos de la naturaleza o del mundo donde se encuentre. Por eso un meteorito que viene por el espacio, él va dejando una estela de fuego y que es una estela de humo, y que cuando entra a la Gea eso se intensifica con mayor fuerza, y si es un meteorito no muy grande, se incendia y se explota al impactar o chocar contra los átomos de la atmósfera, y también con el impacto electromagnético que tiene la Gea, o del campo electromagnético de la Gea. Al entrar en contacto con ese campo electromagnético, eso produce una aceleración de la masa, y esa aceleración se convierte en una combustión, como efectivamente sucede si el meteorito no es muy grande. Porque si el meteorito es un asteroide, entonces ya puede generar algunas dificilidades. Si es de unos pocos metros de tamaño, de diámetro, entonces puede que pase inapercibido o simplemente genere un haz de luz y descienda en algún lugar y no produzca algún daño considerable. Si ya es de algunos centenares de metros o kilómetros, o como era Huerchalem, que fue el que destruyó a los dinosaurios y muchas otras especies sobre la Gea, que cayó en el área del Golfo de México, y que el Golfo de México es la boca del cráter que dejó Huerchalem, un meteorito de 600 kilómetros de diámetro, de longitud, una mole gigantesca que chocó contra la Gea hace millones de heliocrones, y ese impacto extinguió a los dinosaurios y a muchas otras especies. Por eso la zona del Golfo de México, con la península de la Florida, todo eso casi que genera una especie de círculo muy bien elaborado, pero que el tiempo lo ha ido derruyendo. Eso sucedió allá, en esa área geográfica, y creó una conmoción, un cataclismo generalizado, una era de hielo. Miles de millones de toneladas de polvo se levantaron a la superficie, o de la superficie de la Gea a las alturas, y generaron y produjeron una noche que duró alrededor de 3 heliocrones de 3 años. Murieron la gran mayoría de los árboles, porque los árboles y los vegetales menesten de la fotosíntesis, de la presencia del sol. Se oscureció la Gea por la nube de polvo que cubrió la atmósfera, y que esa nube de polvo abarcó la totalidad de la Tierra, y eso destruyó casi en un 96% las especies vegetales de la Tierra, y el plancton de los mares, fuera de que las cenizas y el polvo que se levantaron
produjeron un invierno de componentes ácidos y la vida sobre la Gea estuvo al borde de la extinción. Luego se vino un enfriamiento con el cambio polar de los polos magnéticos de la Gea. Fue un cataclismo, un gran cambio geológico ocasionado por esa piedra gigante, por ese monstruo gigante. La humanidad que existió hasta el Heliocrón o el año 2000, estaba sobre ellos la terrible sentencia que dice en el libro de Daniel, una roca, venida del monte de Dios, golpearía, chocaría contra los pies de la estatua que vio Daniel, y esa roca reducía a polvo esa estatua, a ínfimos pedazos, a ínfimas porciones de tierra y de polvo. La estatua la desmenuzaba en su totalidad, la estatua de las razas que vivieron sobre la tierra. En la profecía de Daniel, esa roca se llamaba Pedmón, venía contra la Gea, venía contra este globo, y un gran Salvador, un gran Mesías, uno de los más grandes del cosmos, un gigante del cosmos, hizo el templo de la Respiracel allá en el templo, del cual muchos de sus mercedes, que hoy son ya varones y varonas, adultos y adultas, eran niños por aquellos días y fueron seleccionados por el Cristo rojo de Acuario para que con la fuerza de la Respiracel del cosmos pudiesen empujar esa roca para desviarla de la Gea, para desviarla de su objetivo, que era esta esfera y que iba a pulverizar, a demoler la raza humana y la iba a lanzar a una época de destrucción, de caos, de una catástrofe inminente. Pero si así hubiera sido, entonces muchos de los que hoy existen y conocen esta enseñanza jamás la habrían conocido, porque se habrían convertido en pasto de las llamas, en pasto del fuego, en pasto del hielo y en pasto de los desiertos de la naturaleza, que se debatirían sobre la faz de este globo en una forma catastrófica, destructiva y arrasadora. Las aguas, los mares, los vientos, la Gea y los fuegos internos de la Gea habrían consumido a los habitantes de la misma, pero ese gran Salvador, nuestro amado Maestro Kelium Zeus, ese Mesías, libertador de humanidades y salvador de muchedumbres, se interpuso entre esa roca que venía del monte de Dios, que como un misil portador de las sentencias apocalípticas se lanzaba sobre la humanidad, y este gigante del cosmos, lleno de amor, henchido de la más grande misericordia que se pueda tener, se interpuso y reclutó de entre los niños y niñas del pueblo de Dios a un conglomerado de los mejores, no porque no tuviera el poder para poder desviarlo simplemente con su pensacierto, fue para que tuvieran el Dharma magnífico, precioso y formidable, de que se endarmaran, formando porcel de ese templo de la Respiracel cósmica, y con ese templo, dirigido por ese gran luchador
y Salvador, llamado el Maestro Quelium Zeus, poder desviar lo imposible, poder desviar un proyectil que había sido lanzado desde el monte de Dios, miles y miles de heliocrones atrás, y en el último mocierto, cuando ya debía dar en la diana, no digamos que en el blanco, digamos en el azul de esta esfera, en el verde de esta esfera, que son los mares y las zonas vegetales de la Gea, para extinguir a la raza humana, entonces ese mismo Prometeo, ese mismo Lucifer, se interpuso entre la muerte y la humanidad e hizo posible que sus mercedes que me oyen y que todavía no conocían la doctrina por aquella época, hoy la puedan conocer, porque si eso hubiera acontecido, entonces las naves de Dios habrían llegado a la superficie de esta esfera para biportar a los que debían ser biportados a otros mundos. Y los que conocían la doctrina en el momento del impacto y la extinción de la vida sobre este globo, habrían sido puestos a las puertas de los soles y se habrían liberado, unos con cuerpo y alma y otros sus seres, si era que sus cuerpos quedaban sobre esta esfera, algo otros pasados a otras dimensiones, a otros mundos paralelos, pero la inmensa muchedumbre de humanos que vivía o que estaba sobre la tierra habrían quedado reducidos a polvareda, a polvo, en medio de la gran conflagración que venía luego de ese impacto. Y así se habría extinguido la raza humana de sobre esta esfera y entonces habrían perdido la oportunidad de conocer este mensaje salvador, los que después de esa época lo conocieron y lo aprendieron y lo practican en la actualidad. Entonces, qué magnificente bondad, ese gran hecho de amor infinito, de amor indecible, de amor inimaginable de ese nuestro Maestro Quelium Zeus. Por ahí estuvimos en algo ayudando en lograr eso, pero fue Él quien optó ante la ley del cosmos por generar ese cambio, ese giro de un estado catastrófico y apocalíptico al que se abocaba la humanidad y que aún los mismos hombres hicieron sus videos y sus películas y sus producciones fílmicas porque sabían por boca de los profetas y de los enviados de Dios que eso estaba sentenciado sobre la humanidad, que iba a suceder y que la mayoría de los videntes habían visto esa extinción masiva de la especie sobre este globo. Pero hoy miren sus mercedes alrededor, de sus mercedes, sus casas, sus familias, sus parentelas, sus vecinos y los países que están mucho más allá, todos siguen existiendo gratísimas a esa inmensa bondad, de ese suceso, de ese acontecimiento. Si la humanidad entendiera todos estos hechos y todas estas cosas, se acordarían de Dios y se olvidarían del mundo de Euclides, del mundo tridimensional, del mundo material. Abandonarían sus vicios, abandonarían
sus maldades y levantarían los ojos al cielo, levantarían los ojos a Dios en señal de gratitud, porque no los convirtió en polvo y en ceniza, y siguen viviendo, y siguen existiendo, y siguen todavía habitando sobre esta esfera, teniendo la oportunidad de estar con su familia, de tener sus iluseles o ilusiones y de construir para el futuro. Gratísimas a esa inmensa misericordia, y que sus mercedes, hoy varones y varonas, niños y niñas de esa época, algunos dentro de la doctrina y otros tal vez ya habiéndola abandonado, los que la abandonaron hicieron como el perro que vuelve al vómito, que vomita y luego vuelve a comerse el vómito. Eso hicieron los que abandonaron esta enseñanza, y los que no la han abandonado sean bendevidos y benditos, porque está sobre sus mercedes el Dharma formidable de haber formado porcel de esa magnífica y bendita actividad de salvacel, de cuerpos, de almas, de especies, de criaturas y de la misma esfera que hoy vive y sigue su avance en el trasladarse en la rotacel, en la traslacel y en los demás moviciertos que ella lleva a efecto sobre la faz de esta área del cosmos en torno al Sol. Hoy es viernes de Dios, primero de Aries del Lunieliocrón 2028, que en la fecha profana corresponde a martes 22 de marzo del año 2022, después del nacimiento de Satán. En este día, precisa Intia la puesta del sol de este día, en la fecha profana, termina el Lunieliocrón en el orden de Dios e inicia el nuevo Lunieliocrón en el orden de Dios. O sea, el 23 de marzo corresponde a el primer día del año del heliocrón. El 22 de marzo en la fecha profana es precisamente el último día. No es el 31 de diciembre a la medianoche, cuando termina verdadera Inti el año. No, ese es el desorden de Satán. Pero en el orden de Dios corresponde al día martes 22 o al día 22 de marzo, el último día del año. Y el día 23 es el primer día del año, hablando en la fecha profana, porque hablando en la fecha de Dios, el último día de Piscis es cuando termina el Lunieliocrón, y el primero de Aries es cuando inicia el Lunieliocrón. O sea que nuestro Salvador Jesucristo, su signo era Aries. El símbolo o el agdivien que corresponde a Aries es el Cordero. Y Cristo dijo que era el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, porque si hubiese sido verdad que nació el 24 de diciembre, entonces sería del signo Azazel, o sea, de Capricornio, del cabro, del chivo. Y resulta que Cristo no dijo que Él era el chivo de Dios. No, el chivo es el macho de las cabras y el cordero es el macho de las ovejas.
Son dos adivienes diferentes, no queriendo decir que el chivo es un animal negativo, no. Pero resulta que el chivo es uno de los adivienes que representa la lujuria y el cordero es uno de los adivienes que representa la limpieza, la castidad. Entonces Cristo fue de signo Aries, o sea, del adivien que corresponde o al que corresponde el Cordero. Por eso Cristo dijo que era el Cordero de Dios, puesto que Cristo nació un 18 de abril, que está dentro del signo Aries. Está ubicado en la tercera decanatura de Aries. Que es el 18 de abril, al nacicierto del día. Querido pueblo de Dios, venerable maestro Kelium Zeus, venerable maestro Abner, maestro Adriel, maestra Diana, maestra Ada, maestra Eldad, venerable Sastel, demás familiares genéticos de la estirpe de mi padre y de la estirpe de mi madre, venerable Laibidahar, y todos los demás primos, sobrinos y demás parentela, sobrinos, hijos de mis hermagdas y primos en los diversos grados que puedan existir y que puedan haber, y aún hasta aquellos que son primos también y que sus mercedes no lo saben, que algunos sí lo saben y que otros no, pero que existen ciertas parentelas, algunos que son y han sido presidentes en Colombia, como el caso de Juan Manuel Santos, que tiene parentela con nuestra familia, pero que a cambio de eso haber servido para bien, ha sido usado para mal, para persecución, puesto que son esos personajes de los que incitaron la invasión y destrucción del templo. Aún a ellos, en este día enviamos nuestras palabras a todos los seres del pueblo de Dios, en este día en que empieza un nuevo lunieliocrón, en que es la verdadera Navidad. Navidad es nacicierto, es nueva vida. Eso quiere decir Navidad, nacicierto, nueva vida, inicio de algo, porque el 31 de diciembre y el 1 de enero no es la Navidad, ni el 24 de diciembre no es la Navidad. Para el bien es la Navidad para el mal, y por eso la celebran en medio de fornicación, adulterio, consumo de licores y farras de toda clase. Es la fecha, o son las fechas en que más se viola la ley de Dios. Si fuera de verdad el nacicierto de Cristo, entonces no sería así, pero como fue el nacimiento de Satán, entonces se lo celebran a Satán en esa forma, así bastante alejada de el acercacierto a Dios. Así Satán tiene a la humanidad enyugada, enlazada por el cuello para llevarlos a las acciones pecaminosas que suceden por esas fechas. Pero la fecha de la terminacel del heliocrón y el inicio del siguiente heliocrón
es precisamente esta de este día que les estamos diciendo, que es el 1 de Aries, viernes 1 de Aries del Lunieliocrón 2028, que corresponde en el desorden de Satán a martes 22 de marzo del año 2022. ¿Por qué todavía es martes 22 de marzo del 2022? Porque resulta que el día de Dios termina a la puesta del sol y el día de Satán termina a la medianoche. O sea que el día de Satán termina 6 horas después de haber empezado el día en el orden de Dios. Como siempre, Dios va adelante. Cristo llegó a la tierra o a la Gea 6 heliocrones antes de que llegara Satán. El día de Dios termina el día anterior e inicia el siguiente a la puesta del sol, o sea, 6 horas antes de la medianoche, porque Cristo nació al nacicierto del día, al alba, o sea, en la mitad del mediodía. No del mediodía solar, sino en la mitad del mediodía del día de 24 horas. En la Sagrada Escritura dice, y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. La tarde del día es la noche. O sea que lo primero es la oscuridad. ¿Por qué? Porque resulta que sobre la Gea lo primero fue la oscuridad y después es que vino la luz. Por eso es primero el día lunar, cuando estaba la Gea detrás de Saturno. Luego de haber sido la Arcadia y haber tenido un gran cataclismo, una guerra catastrófica de arrasamiento y destrucción, en la cual fue puesta detrás de Saturno después de que quedó desordenada y vacía. Entonces el Señor Jehová la pone frente al sol y estaba todavía en tinieblas. Por eso es primero la noche y luego el día. Porque fueron primero las tinieblas, la tarde y luego la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. La tarde es el día lunar, o sea, lo que llaman noche. Y el día solar es lo que llaman día, o sea, el día en que hay luz. Entonces, por eso, por cuanto estas palabras las estoy diciendo luego de la puesta del sol allá en Etastitlán, entonces estamos ya en el siguiente día, en el orden de Dios, que empieza después de la puesta del sol, que es o que corresponde, aquí tenemos una falla, no corresponde al día viernes. Dije que viernes, pero no es viernes, ya corresponde a el siguiente día, que es domingo, domingo de Dios. Después de la puesta del sol, ya es domingo. Dije viernes, pero resulta que hubo una imprecisión ahí en esa fecha. Entonces, no es día viernes, sino es día domingo, 1 de Aries del Lunieliocrón 2028. Si estuviéramos antes de la puesta del sol, sí sería el día viernes. Pero como ya estamos después de la puesta del sol, entonces es día domingo. 1 de Aries del Lunieliocrón 2028. Que en el desorden de Satán es martes 22 de marzo del 2022. Y que luego de la puesta del sol ya no será, luego de la medianoche ya no será día martes, sino que será día miércoles.
Entonces hacemos esta aclaración en este instante para que sus mercedes entiendan. ¿Por qué? Porque resulta que es menester que sus mercedes aprendan a manejar los tiempos de Dios. Porque si quieren vivir en los soles, deben aprender a manejar el tiempo de Dios. Porque allá en los soles no se maneja el tiempo de Satán, sino el tiempo de Dios. Y para que sus mercedes dejen de ser satánicos, se meneste que manejen el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque quien se maneja únicamente o quien maneja únicamente el tiempo de Satán, pues está sirviendo a Satán, viviendo en tiempo satánico y se encuentra alejado y alejada de Dios. Aprendan sus mercedes a manejar el horario de Dios también. Aprendan a manejarlo, es muy fácil. ¿Cómo se maneja el horario de Dios? Simple y sencillamente se maneja de la siguiente forma. Cuando se pone el sol y que está entre la mayor cantidad o está entre la claridad y la oscuridad en una equivalencia de 50% de claridad y 50% de oscuridad, entonces empieza la hora cero del día lunar. Quienes trabajan y quienes viven en las actividades de las ciudades comunes y corrientes, pues si tienen reloj les tocará tener el horario de Satán que corresponda a su país, pero es bueno que tengan también en su casa, en algún sitio, un reloj con el horario de Dios. ¿Cómo funcionaría ese reloj con el horario de Dios? Pues simplemente la hora cero, que son las 12 en punto, la ponen a las 6 de la tarde, o sea, cuando el sol se está poniendo y que empieza a declinar la luz y que está más o menos entre 50% claridad y 50% oscuridad. Ahí ponen las 12. Esa es la hora cero. Probablemente sea un poco más de las 12 del día solar anterior que acabó de pasar. Pero entonces ahí van a tener sus mercedes la ubicación y la guía de la hora cero. Y empezará a correr el horario. Cuando sea la 1, entonces será la 1 lunar. Ya estará un poco oscuro, ya estará oscuro. Las 2 lunar, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11. Habrá lugares donde se active el día lunar o se termina el día lunar a las 11. Otros donde sea exacto a las 12. Quienes están cerca de los polos, entonces el día lunar puede ser más corto en unos espacios de tiempo y más largo en otros, dependiendo de la cercanía a la zona del polo, a la zona polar, y dependiendo si está ese polo siendo más alumbrado por el sol en esa etapa de tiempo o si no está siendo alumbrado. Entonces quienes viven más en los países del norte, de pronto dicen, no, aquí la oscuridad o la noche dura 7 horas y el día solar pues dura el resto de horas. Bueno, de igual forma, la oscuridad es el día lunar y la claridad es el día solar. Ya quienes están por allá muy en el polo, donde no hay noche, pues entonces estarán en un día solar constante, pero obviamente tienen que reposar algunas horas. Ya cuando la oscuridad vuelva a aparecer, pues podrán tener la cuenta correspondiente a las horas del día, pero las horas siguen siendo las mismas, o sea, las mismas 24 horas del día, 12 y 12. Que de pronto sean 18 o 20, 22 o 24 en total luz. Eso ya en la zona polar. Pero en las zonas cercanas al Ecuador y en las zonas
intermedias, entonces ahí se aplica lo que les estoy diciendo. Entonces, tengan en su casa un reloj para que tengan la contabilidad de la hora cero. Y luego, al otro día, cuando ya amanezca, el reloj estará en las 12 del día, o sea, en las 12 del día solar, del día lunar, cuando está empezando a amanecer. A veces la noche es un poco más larga, a veces el día es un poco más largo. Ya tendrán que sus mercedes aprender a manejar eso. Con respecto al calendario o calendacuario, porque calendario era en el tiempo de la raza aria, pero ya estamos en la era de Acuario, entonces por eso es calendacuario. También es bueno que lo aprendan a conocer, que lo aprendan a manejar. Por eso en mis comunicaciones, en mis comunicados, siempre ponemos la fecha de Dios. Porque si nos regimos por el orden de Satán, pues estamos sirviéndole a Satán, estamos satanizados todavía. Y es posible que ya sus mercedes se hayan dado cuenta que la humanidad está lo suficientemente satanizada. ¿Para qué satanizarlos más? ¿Para qué? No, hay que dejar de ser siervos de Satán y ser cada día más siervos de Dios. Así de que si trabajan en sus actividades comunes y corrientes, en sus quehaceres diarios, y tienen que cumplir en alguna empresa, en alguna actividad, en alguna labor, bueno, conozcan el desorden de Satán, en horarios, en días, en las fechas, en todo, pero también manejen el sistema de medir el tiempo por la forma de Dios, las horas del día, los meses, los años, los días de la semana. Para quienes no hayan entendido este punto y no lo tengan lo suficientemente claro, pues les vamos a hacer una breve claridad, porque de pronto alguien dice, bueno, ¿y por qué un día que es domingo dicen que corresponde al lunes de Dios? Y un día que es viernes, ¿por qué dicen que corresponde al jueves de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se sabe eso? ¿Por qué? Resulta que esto tiene un sentido totalmente lógico, y es el siguiente. Resulta que los días corresponden al orden de las esferas, lo que comúnmente llaman planetas. Por eso, Satán los tiene como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El único que Satán no pudo cambiar, porque Dios no le licenció cambiarlo, fue el día sábado, el día de Sabbat. Ese es el día de descanso, el día de Dios. Dios le dijo, no me puede cambiar el día de Sabbat. Y es el único que quedó sin ser cambiado, porque Satán no lo pudo alterar. Por eso el día sábado de Satán corresponde al sábado de Dios. Pero de resto Satán desordenó todo y lo volvió una locura, un completo desorden. Entonces, les voy a decir el orden. El domingo de Satán corresponde al lunes de Dios. El lunes de Satán corresponde al miércoles de Dios. El martes de Satán corresponde al viernes de Dios. El miércoles de Satán corresponde al domingo de Dios. El jueves de Satán corresponde al martes de Dios. El viernes de Satán corresponde al jueves de Dios y el sábado corresponde al sábado. De pronto alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué ese orden así en esa forma? Resulta que el orden de las esferas, el orden de los mundos, el orden de los globos que están del Sol hacia afuera, es el que rige y maneja
cada uno de los días en el orden de Dios. Miren sus mercedes que el orden de los mundos está el Sol, luego viene Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Entonces, ese mismo orden es el que está en el orden o rigiendo el orden de los días. El primer día es el día de la luna, que se llama lunes. La luna, antes de estar aquí sobre la faz de la Gea, ubicada donde se encuentra ahorita, era un mundo, porque resulta que en la medida que los mundos se van apagando, una de las etapas de la vida es que luego de ser sol se convierte en una luna, así como le sucedió a la Tierra y la ubicaron detrás de Saturno. La Arcadia era un sol que se estaba apagando, que era la misma Gea, la antigua Tierra-Luna. Entonces, fue puesta detrás de Saturno. Cuando es puesta de nuevo frente al Sol, se convierte en un mundo, como lo es en la actualidad, pero cuando los mundos siguen avanzando en envejecimiento, se convierten de nuevo en lunas, y la luna que nos alumbra a nosotros, cuando Jehová sacó la tierra de detrás de Saturno y la puso frente al Sol, la luna que nos alumbra, antes de eso, era un mundo que estaba entre el Sol y Mercurio. O sea, era el primer mundo que estaba antes de Mercurio, entre Mercurio y el Sol de Ors, que nos alumbra. Por eso es el primer día. Por eso es el primer día, porque resulta que ella se apagó en ese tiempo en que el Señor Jehová sacó la Gea de detrás de Saturno y la puso frente al Sol. Y entonces el Señor Jehová, como se apagó, pero era el mundo que estaba entre Mercurio y el Sol, orbitando alrededor del Sol, entonces la puso como la luna de la Gea, y por eso rige el primer día de esta esfera, que se llama lunes. Luego viene Mercurio, luego viene Venus. El domingo corresponde a la Gea. ¿Por qué el domingo corresponde a la Gea? Porque resulta que el domingo es el día del sol. El domingo de Dios es el día del sol. ¿Y por qué corresponde a la Gea? Pues porque la Gea, antes de ser la luna que fue puesta detrás de Saturno, fue un sol. Entonces, ese es el día que corresponde a la Gea, a la Tierra, el día llamado Mercurio. O sea, el día del Mercurio, llamado el día domingo, que es el día del sol que era la Gea, y que al ser puesta donde se encuentra en la actualidad, pues corresponde a la Gea, que era un sol, y por eso el día de la Gea se llama domingo. Y la Gea está entre Mercurio, entre licencia, y la Gea está entre el día o entre el mundo Venus y Marte. Ahí está en la actualidad. Y por eso, entonces, entre el día viernes y el martes está el día domingo. Luego de la Gea viene Marte, que corresponde al martes. Luego del martes o de Marte viene Júpiter,
o sea, uno de los astros, o que llaman planetas, pero que son esferas, uno de los astros grandes del sistema solar, y luego viene Saturno, o sea que los días del orden de Dios se encuentran ubicados con base en la posicel de las esferas en el mocierto en que Dios puso u organizó la Gea frente al Sol y la creó sobre esta esfera. Ahí le puso el orden de los días. Y ahí empezó ese orden de los días y por eso es así. Lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves y sábado. La guía es el día sábado, que es el último día de la semana. Y en el orden de Satán, para Satán el último día de la semana es el domingo y el primer día es el lunes de Satán. Pero el inicio para el orden de Dios es el día lunes, que corresponde al domingo de Satán. El orden de los meses también tiene su respectivo orden, porque ahí hay otro desorden que Satán puso sobre la tierra y tiene a la humanidad totalmente perdida en su totalidad. Porque los calendarios fueron alterados, el calendario gregoriano, el calendario juliano y todos los calendarios de la antigüedad en el orden común de la humanidad y de los países de la actualidad, eso está totalmente alterado. Una prueba de eso es que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, resulta que diciembre supuestamente corresponde al 12º mes del año, pero diciembre equivale a 10. Noviembre es 9, octubre es 8, septiembre es 7. Y resulta que no son septiembre en el verdadero orden de Dios, sí corresponde al 7º mes. Pero en el desorden de Satán lo tienen como si fuera el 9º mes. Porque va enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Septiembre es como si fuera el 9º mes, pero septiembre quiere decir séptimo, 7. Octubre, en el desorden de Satán es el 10º mes, pero en el orden real corresponde al 8º mes. Noviembre, en el desorden de Satán es el 10º mes, pero noviembre es el 11º mes en el desorden de Satán, pero en el orden de Dios es 9º, como lo dice, como su nombre lo dice, noviembre. Diciembre, enero es el 11º mes. Febrero, el mes que sigue al 11º. Entonces, por eso, en el orden de Dios, la fecha de los meses es como lo hemos venido diciendo. Y esto lo enseñó el venerable maestro Kelium Zeus hace ya más de 25 lunieliocrones. Eso no es nuevo de ahorita. El venerable maestro Kelium Zeus, el mismo que ayudó con el Señor Jehová a ordenar el tiempo y los días sobre esta esfera. Sobra decirlo que es un gran astrólogo, un gran cosmólogo y todos los demás altargos del conocimiento supremo de
ese gran sabio que vivió en muchos retornos sobre esta esfera y que vive en este entonces y en este retorno, a quien enviamos nuestras más supremas y sublimes reverencias, nuestros mejores deseos, nuestro amor incondicional, infinito, etérbio y perpetuo, nuestra honra, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro aprecio, y a quien ofrecemos todos nuestros esfuerzos para el crecimiento de su obra y de quien estamos siguiendo las huellas de sus pasos, enseñando este mensaje salvador para que sus mercedes lo conozcan y salgan de la ignorancia, salgan del desconocimiento, en este nuevo lunieliocrón que empieza, que esté lleno de los mejores parabienes a nivel personal, a nivel familiar, a nivel general, que nuestra patria, Colombia, pueda tener un sol que la ilumine, una nueva luz de esperanza en todos los aspectos, y que eso abra las puertas para allanar la posibilidad de que nuestro amado Maestro Kelium Zeus y los seres en el exilio podamos regresar, podamos volver. Ya sus mercedes han visto la cruenta lucha para poder lograr que un gobierno diferente, no porque nos hayamos vuelto políticos, como una Eva preguntaba hace algunos días, ¿por qué están tan metidos en la política? Felicito al venerable Daham Laker, que se quedó un poquitico corto en la cifra. Dijo que alrededor de 700 taoístas habían sucumbido en manos de los asesinos del Estado, en sus diferentes formas, pero tal vez se quedó corto, porque la cifra supera con creces ese número. Hasta el año 1999 llevábamos una cuenta aproximada e iban ya más de 650 o 660 taoístas asesinados a manos de las fuerzas asesinas de los estados o de los gobiernos que manejaron Colombia a lo largo de las décadas o de los años que la doctrina había existido hasta ese día, y que de ahí en adelante no tuvieron tregua con el pueblo de Dios y siguieron asesinando y asesinando hijos del pueblo de Dios hasta que sucedió la invasión, y después de la invasión continuaron el asesinato, la persecución durante más de 40 o 38 heliocrones, y desde antes de nacer la doctrina ya la estaban persiguiendo, ya la estaban acechando, asesinando inclusive familiares de la familia genética de nuestro amado Maestro y de la Madre Afrodita. Son pocas las familias que en Colombia, los que vivieron en los campos, los que vivimos en los campos, la crudeza de la guerra y la crudeza de la persecución, las masacres perpetradas contra el pueblo taoísta en muchos lugares de Colombia, las amenazas de patrañas y de otros demonios que llegaron al poder en el país y que fueron asesinando al pueblo de Dios. Patrañas en el año 2000 estuvo a poco de perpetrar un bombardeo al templo, y los monjes de esa época lo recordarán, que fue menester crear una zona
a donde todas las noches el templo quedaba totalmente abandonado. Se dejaban las luces encendidas y se hacía la figura de muñecos de tela para aparentar atalayas. Fue menester hacer en la zona de los linderos del templo, hacer cabañas y poner tendidos eléctricos por esa zona y poner muñecos que se guardaban de noche o de día y se sacaban de noche para que quedaran ubicados en esa área, y abandonar lo que era el templo y abandonar esa zona e irse a vivir o a dormir, a reposar cada noche en un lugar diferente, abandonando sus cabañas en el templo que quedaba literalmente deshabitado, inhóspito, y algunos cientos de metros hacia la zona de abajo de la zona del templo se hicieron cabañas asemejando las cabañas del templo. Se apagaban las luces en el templo y se dejaban encendidas en esa zona. ¿Para qué? Para que si los aviones pasaban a bombardear, entonces las bombas no cayeran sobre las cabañas de los monjes, que estaban deshabitadas, pero quedarían destruidas. Entonces con eso se buscaba que el bombardeo fuera en esas cabañas ficticias y donde se hacían muñecos de tela con la ropa de los monjes, y se hacían centenares de los mismos y se ponían para que aparentaran atalayas y gente que estaba transitando. Pero ni en el templo ni en esa réplica que se hacía todos los días o que se tenía hecha permanecían los monjes, porque al ponerse el sol todos teníamos que huir del templo y salir, porque algunos de los familiares de monjes que habían en el templo avisaban que estaban en alerta total en las bases aéreas del país, solo esperando la orden de salir los aviones cargados de bombas para ir a bombardear el templo. Y como algunos de esos seres tenían hermanos, hermanas, familiares como monjes en el templo, tuvieron la benevolencia de avisar y de comunicar. Algunos de los aviadores de las naves de combate que estaban esperando, ya les habían dicho que tenían que estar listos y que estaba ya emitida la indicación hacia dónde debía ser. Entonces ellos, al saber que sus familiares estaban donde iban a caer las bombas, tuvieron la bondad de avisar. Eso fue en el año 2000, durante el gobierno de Andrés Pastrana, del demonio Patrañas. Y entonces fueron meses en que todos abandonaban y abandonábamos el templo por esa situación. Eso fue solo una de las tantas, pero tantas amenazas que sucedieron fuera del tiempo de las fumigaciones, fuera del tiempo de que fue agredido el templo con naves que todas las noches fumigaban los cielos del templo, envenenando las aguas y destruyendo la naturaleza. Sería muy bueno que algún hijo del pueblo de Dios que sea periodista escribiera un libro sobre la historia de las persecuciones al pueblo de Dios, para que las futuras generaciones sepan sobre eso y sepan la forma en que los hijos de Rómulo trataron al pueblo de Dios, para que no lo olviden las nuevas generaciones. Tal vez muchos de sus mercedes, que no digamos que son nuevos en la doctrina, pero sí que tienen los últimos 15 o 17 heliocrones como conocedores de la doctrina, probablemente no conocen todas estas cosas, no conocen todos estos hechos, y que de eso es que temen
los criminales, que volvamos al país y que contemos y hablemos con claridad estas cosas que los pueden conducir a que queden como delincuentes ante los tribunales de la historia y que no sean vistos como lo que quieren que sean. Entonces, por esto y muchos otros aspectos más, es que hemos tomado la decisión ya desde hace algunas décadas o algunos heliocrones atrás, de utilizar la fuerza política no para hacer mal, sino para que no nos lo hagan. Y por eso hemos tomado la decisión, por orden de Dios, de, sin convertirnos en políticos, pero sí tratar de concientizar a los mejores, que obviamente son humanos y que tendrán errores, pero que tienen la buena voluntad y que corresponden al hemisferio cerebral diestro, que es el hemisferio donde está Dios, que es el hemisferio donde está Lucifer, y que corresponden a la izquierda y que no son manejados por el hemisferio cerebral siniestro, que son los de la derecha, que son los que siempre han gobernado en Colombia y en la mayoría de países de la tierra, y que han convertido a la política en una forma de estafa, en una forma de robo, en una forma de corrupción, en una forma de maldad, en una forma de asesinato, de muerte, de genocidio y de extinción, de tortura y de todas las formas infernales que usan los estados y principalmente el colombiano para asesinar a su propio pueblo y en este caso asesinar al pueblo de Dios. Por eso hemos tomado la decisión de laborar para tener un mejor gobierno que ayude a las gentes y que ayude al pueblo, no porque nosotros vayamos a depender del gobierno, porque nosotros ni siquiera teníamos personería jurídica. Nunca el gobierno nos ayudó con algo. El pueblo de Dios no ha sido financiado por el gobierno, como algunas de las religiones que sí existen en Colombia, como la católica, que es la religión de la bestia y que es la que ha enfocado toda esa persecución y que es la que se ha inventado el desorden de Satán, las fechas y todas estas cosas para engañar a la humanidad. Y a la bestia no le conviene que el pueblo taoísta avance sobre la tierra y que concientice a las almas, porque los va a sacar de su infernal ignorancia en que los han tenido. Entonces, por eso estamos laborando en esta labor de tipo poliético. No porque vayamos nosotros a convertirnos en miembros de la poliética, no, para eso hay seres que en la trayectoria de su vida han laborado en eso y que tienen dentro de sí la luz y hemos influido sobre ellos y les hemos enseñado y tenemos con ellos la respectiva antropogeneidad y les hemos sembrado la doctrina de Dios en sus entrañas y con sus errores son las obseles que Dios nos ha presentado para poder apoyarlos y ayudarlos para que lleguen al poder, paren la guerra, cesen el genocidio y vuelva de nuevo la vida, la tranquilidad con la cual se abran las puertas de una voluntad política suficiente para que nuestro amado maestro Kelium Zeus, este que les habla, y muchos otros puedan regresar y puedan retornar y de pronto llevar las cenizas y los huesos de los que murieron en el exilio soñando con el regreso
y que no pudieron regresar sus cuerpos con vida, pero que sus seres son eterbios y que están a la espera, sus huesos, de volver de nuevo a la Gea que los vio nacer. Entonces, querido pueblo de Dios, que este nuevo Lunieliocrón que acaba de empezar sea de gran éxito espiritual, sea de gran éxito económico, senticertal, sea de gran éxito en torno a la buena voluntad y a todas las mejores cosas, y que sea para el pueblo de Dios un heliocrón o un lunieliocrón en el cual se aucierte la grey y seamos una multitud incontable, y en el cual podamos oír a nuestro amado Maestro Quelium Zeus y podamos postrarnos ante su presencia y vernos de nuevo en la luz de sus ojos. Gratísimas, pueblo de Dios, por la ayuda que han ofrecido en la labor poliética, por la que van a seguir ofreciendo y ofreviendo, y por las luchas que vienen. Gratísimas por enseñar este mensaje a sus semejantes, y que en este Lunieliocrón se pongan como meta cada uno de sus mercedes doctrinar como mínimo a 50 criaturas de sus amigos antropogéneos y allegados. Cada uno de sus mercedes, miembros del pueblo de Dios, pónganse esa meta, convertirse en padres espirituales y madres espirituales de 50 seres. ¡Qué magnífico! ¡Qué precioso! Y qué hermoso sería ese Dharma, lograr eso. Y pónganse como meta que quienes han cometido errores en este Lunieliocrón dejen de cometerlos y sean ejemplares en todos y cada uno de los aspectos que Dios quiere que sean ejemplares. Quiero decirles a sus mercedes: Draur Sarshira Kumhala, Draur Sarshira Kumhala, Draur Sarshira Kumhala. A vuestras mercedes, este es el idioma de los ejércitos de Dios. Draur Sarshira Kumhala, Draur Sarshira Kumhala. Os ha hablado Samael Joab Bator Beor, Miguel vuestro servidor, Weor Shamadijael y muchos otros seres más desde este cuerpo. Hasta la victoria siempre, así dicho en el idioma castesacro. Samael Joab Bator Beor, a vuestras mercedes. Este mensaje y estas palabras las pueden grabar todos los que las quieran tener. Gratísimas. Esperanza de todos los vivientes, grandiosa esperanza de la vida. La paz que esperan hoy las gentes, la dulce paz que tienen en sus mentes, paz bendita que esperan los dolientes.
de una paz que ha huido del presente, paz que se separó del amor y de la vida, y que todos lamentamos su huida. Vuelve, paz bendita, intégrese a la vida. Bendita paz, que en los mejores va escondida. Los mejores de la esfera así lo sienten. Estos son los vivos, los que nunca mueren. Bendita paz, extiéndase al oriente, al norte, al sur y al poniente, donde la amenaza de guerra está presente. Guerra amenaza al débil y al valiente. Venga paz dulce, linda y muy hermosa. Tiene la dulzura y el aroma de una rosa. Tienes a los mejores hijos consentidos. Hermosa paz, es la grandeza de los vivos. Paz mía, mi paz bendita, paz de mi alma, paz de mi salud, paz del todo y de la nada, paz bendita, sostiene mi alma confortada. Oh, mi hermosa paz.